Ya sin más voy a presentar a Rafael Manzano Martos, lo cual es un honor para mí presentar a Rafael. Rafael es arquitecto y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha restaurado muchos edificios y también ha hecho muchas obras de nueva planta, tanto en España como en el extranjero. Su trayectoria, evidentemente, es impresionante y larguísima. Ha sido catedrático también en su labor formativa, ha sido catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla desde 1996, donde también fue director y decano desde el 74 hasta el 78. Ha impartido innumerables conferencias, tanto nacionales como internacionales, y entre sus múltiples trabajos destacamos que ha estado a cargo de la conservación de los Reales Alcázares de Sevilla del 71 al 81, ha presidido la Comisión de Obras del Patronato de la Alhambra y el Generalife desde el 71 al 81, cosa nada fácil, para que estudiado en el patronato lo puedo decir. Ha sido premio Schiller de Restauración de Monumentos en el año 80, ha ejercido el cargo de director conservador de la antigua Ciudad Califal de Medina Zahara desde el 75 hasta el 85, en fin. Como veis, es verdaderamente impresionante el trabajo que ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional. También ha dedicado parte de ese trabajo a publicar muchos textos sobre arquitectura medieval e islámica y es miembro de numerosas instituciones académicas españolas, entre las que destacan la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde es académico, las Reales Academias de la Historia y de las Bellas Artes de Granada, Córdoba, Cádiz, Málaga, Écija, no sé si hay alguna en la que no estés, y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Ha recibido la medalla de las Bellas Artes en el 2010, medalla de esta casa, del Ministerio, y en 2010 el premio Richard H. Liehaus, y es también comendador con la placa de la Orden Civil de Alfonso X González. En fin, esto es solo un breve resumen de toda su trayectoria y Rafael, cuando quieras, ilústranos. Ante todo, gracias por este currículum vitae en el que has puesto, has traído recuerdos viejos. Para mí hoy los tengo de esta propia casa, que la vi en construcción. Vine con Fernando Higuera, su arquitecto, y además con el entonces director general de Bellas Artes, que era Gratiniano Nieto, y yo estaba terminando la carrera de arquitectura, pero ya a mí se creía que en cuanto terminara la carrera me dedicaría a la restauración de monumentos. Pero la verdad del cuento es que a mí me vino muy bien el dedicarme a restaurar monumentos, cosa que me interesaba desde mi más tierna infancia, y cuando a nadie le daba por aquello. Yo estuve en una escuela de arquitectura, la cual pues, era un raro y curioso, ¿no? Y entonces pues eso me permitió ganar una oposición a cátedra muy pronto, porque yo me había dedicado a la historia, estudiaba la historia de la arquitectura, y todo eso hizo que a mí se me identificase en una línea de trabajo, y el propio director general, pues ya antes de terminar, me llamó para algunas cosas. Y vi esta casa en construcción y vi la ilusión en el entonces director general de Bellas Artes en la construcción de este edificio, en lo que significaba en unos días en que este edificio esta institución ya funcionaba, pero en el caso del Buen Retiro y en otros locales dispersos por Madrid, en que se ejercitaba la restauración de obras de arte, que hasta entonces no había tenido en España ninguna institución especializada. Esto es importante recordarlo, que España había pasado por una etapa de destrucciones durante la Guerra Civil espantosa de obras de arte, y se restauraron con múltiples criterios, unas mejores, otras peores, en algunos momentos con reconstrucciones totales indebidas, en fin. Por otro lado, en aquel momento en España había dos formas de hacer restauración de monumentos muy dispares, pero también muy metidas ya en el criterio de los escasos arquitectos que restauraban monumentos. Estos escasos arquitectos eran los jefes y ayudantes de las zonas en que se dividía España a efectos del patrimonio artístico nacional. Y unos eran de tradición
lo Viollet-le-Duc, diríamos, de reconstrucción integral y lo más con la máxima mimetismo a la obra de origen, y otros, concretamente Leopoldo Torres Balbás, militaba, que era mi maestro, militaba en el campo opuesto, que eran partidarios de los criterios nacidos en el Congreso de Atenas del año 34, en el cual pues prácticamente se creía que lo científico era restaurar con materiales modernos que quedaban perfectamente claros y resaltados, y que además pues iban a tener unas posibilidades de salvación del edificio en ruina que no tenía la construcción tradicional. O sea que ambos estaban en extremos opuestos, ambos criterios. El criterio de la posguerra española estaba a favor de la reconstrucción integral. Los criterios que habían funcionado en el Centro de Estudios Históricos, donde convivieron arqueólogos, arquitectos, historiadores de arte, Gómez Moreno, todos bajo la mirada atenta de Gómez Moreno, era partidaria de hacer una restauración más científica, era el restauro científico puro y duro, pero a veces llevado también hasta ciertos extremos. Yo mismo comprobé que una cosa que se hacía siempre, ¿no?, era como los primeros auxilios en un monumento, una arquería, y encima se hacía un trucho de hormigón. Y el trucho de hormigón, nos quedábamos con la tranquilidad de que aquello estaba agarrado por en cabeza, sunchado bien en cabeza. Me decía, pon Sorolla, con el cual trabajé luego, porque yo el mismo día que terminé la carrera fui a pedir trabajo, y me lo dieron ambas direcciones generales que trabajaban en eso. La de Bellas Artes, que esa pues me nombró ayudante de la zona séptima, de la sexta, la de Sevilla y su entorno. Me dijo, vente a echar una mano a don Félix Hernández. Pero con aquello yo no podía vivir. Y porque eran 9.000 pesetas al año, y de ahí había que sacar para todos los viajes y todo eso, todo eso era muy complicado. Y entonces fui también a la Dirección General de Arquitectura, y me dijo, con Sorolla, me dijo, vete a hablar inmediatamente con Miguel Ángel García Loma, que te estamos esperando. Bueno, era viernes, me dijo, el lunes a las 8:00 estás aquí. Bueno, o sea que era maravilloso, lo cual ahora desgraciadamente no hay. Pero en fin, entonces eran así las cosas, y yo caí allí muy bien, y la verdad del cuento es que luego, cuando salió a publicar la cátedra, la saqué muy bien y todo eso. Entonces se vivía de esto modestamente, porque la restauración de monumentos era y debe ser una vocación y no una forma de enriquecimiento, sino de vivir modestamente, pero dentro de una afición, dentro de una vocación, dentro de una forma de hacer y pensar la vida. Luego pasaron cosas peores. El sustituir las piezas del Partenón perdidas por elementos de hormigón armado que hizo Balanos, con gran admiración de todos los que estuvieron en el Congreso aquel de Atenas, pues resulta que ahora pues las dilataciones de hormigón y las contracciones en invierno pues mueven el Partenón, y nosotros cuando trunchábamos aquello, todo lo que pudimos comprobar es que el arco se abría una fisura en su eje, al nivel de la clave, a ambos lados de la clave. ¿Por qué? Porque la dilatación del hormigón abría el arco. O sea que sí, lo aseguraba desde un punto de vista con una gran rigidez,
pero luego, de hecho, lo movía. No llegaba a tirarlo, pero no era bueno. Aquello no era bueno. Peor el Partenón. En el Partenón, las dilataciones del Ortión hicieron saltar el auténtico mármol centénico del monumento. O sea que todos estábamos ante una crisis grave, ¿no? Que veíamos los errores de una teoría y los defectos de la otra. Y bueno, y la verdad del cuento es que todavía hay que seguir pensando que esto no es una teoría, las teorías no deben ser tan generalizadas y sobre todo tan contundentes en su aplicación, sino que cada monumento es un ser vivo distinto, ser vivo a veces muriéndose, pero vivo todavía, y que cada monumento tiene que tener su propio criterio de restauración. Eso es lo que yo he llegado, que cada edificio, por muy modesto que sea, tiene su propia autonomía como de funcionamiento, su propia autonomía en los materiales, son todos diversos y que cada uno conviene acometerlo de distinta manera. Y del acierto del criterio que uno establezca como base, pues creo que viene el éxito o la catástrofe de una restauración. Yo le llamo restauración de monumentos, luego se puso de moda la palabra rehabilitación, que yo la veía muy de patología médica y muy de hacer ejercicio. Luego hubo otra palabra que me sorprendió, en la escuela de arquitectura vino una vez y dije, bueno, un curso de restauración. Aquí no hay ningún curso de restauración, que iba a dar una clase, y entonces dije, no, es un curso de rehabilitación. Y digo, no, tampoco, hay un curso, mire usted, eso va a ser un curso de intervención en el patrimonio, que también se decía, bueno, ahora ya no se dice felizmente de ninguna manera, pero yo aquel día dije, hemos pasado de la rehabilitación, rehabilitatorio, a la intervención. Yo he restaurado monumentos al principio muchos y muy importantes, luego cuando me quedé en Andalucía, y en Andalucía decía que yo restauraba patrimonio franquistamente, porque había sido el restaurador de tiempo franquista, pues me ha ido allí muy mal, ¿no? O sea que esto es muy curioso, porque al final ha habido temporadas en que se ha huido del especialista de restauración de monumentos, en el cual yo creo que esta casa se debe creer en el especialista y no en el arquitecto de obra prima, al cual se le encomienda para que haga algo de su fantasía y sorprendente y utilice el monumento, modestísimo, pero siempre tierno y fantástico monumento, para utilizarlo para construir un edificio moderno en el cual haya fragmentos de un edificio monumental incluidos en los fragmentos de la nueva composición ultramoderna. En algunos casos yo creo que todavía estamos llorando por algunas obras que se han hecho con un criterio de darlo a alguien de obra prima y no especialista en la restauración. Por supuesto, cuando yo era estudiante y trabajaba con Chueca de la restauración de monumentos, todos los monumentos los restauraba una empresa constructora en España. Había muy escasos, pero esa empresa se llamaba Trinca. Trinca era un aragonés, baturro, fantástico, que tenía gente de diversos oficios de la construcción tradicional, muy bien organizados, y que como trabajaban prácticamente para todos los servicios monumentos, siempre tenía obras y los quitaba de aquí, los pasaba allá.
estos cursos, que estas instituciones estemos todos dispuestos a convivir y a empujar para lograr soluciones para este país. Este país que, entre otras cosas, también se ha dividido en una serie de autonomías y cada autonomía toca el instrumento que sabe y como quiere y donde quiere y estamos todos descoordinados. Todo funcionaba mejor cuando había una Dirección General de Bellas Artes que se ocupaba, que llevaba todos los monumentos de España, porque había posibilidades de unificar empujes y, en fin, había muchas posibilidades que ahora yo creo que no las hay. Por otro lado, tenemos que convivir con el tiempo en que nos ha tocado vivir y tenemos, por lo tanto, que vivir en las autonomías en que nos haya tocado caer. Cuando María Pía me pidió el otro día que hablara de los oficios tradicionales de la construcción, digo, bueno, pues tengo un instrumento que lo hace fácil. Es que yo he tenido en los últimos años una obra insólita. Una obra que, entre otras cosas, estaría prohibida en su realización en casi todas las autonomías de España y también en el Estado central, que tampoco aceptaría quizás este criterio. Se trata del monasterio de San Pelayo de Cerrato. El monasterio de San Pelayo de Cerrato es un monasterio en el cual la desamortización lo sacó a subasta. Venía muy... ¿Se me oye más? Bueno, ahí ven ustedes el estado de destrucción. Esto es lo más importante que tiene en pie el monasterio. Pero vamos a seguir pasando. Ahí veis que había el arco toral del presbiterio. Ese arco toral del presbiterio que ahí ven ustedes. Y estos, había unos restos caídos al pie que permitieron montar un arco del claustro con material auténtico. Y por lo tanto teníamos ya ahí una base segura con respecto a la iglesia, de altura y hasta de aspectos. Era un edificio cisterciense de tipo, aunque hecho para la orden premonstratense, y que tuvo su vida medieval, tuvo también su pequeño renacimiento temprano en las arquerías del claustro, un claustro que se reconstruye en el siglo XVI, y luego algunas obras más. Por supuesto, el monasterio tenía algo fantástico, que es el agua. El agua es importante en los monasterios cistercienses. Se llaman Fonfroy, Fontefría, tienen nombres de manantiales, de los manantiales que le han dado vida al monasterio cisterciense. Y San Norberto, que es amigo de San Bernardo y creador de los premonstratenses, al que Dios en un sueño le enseña cómo quería que fuera en un monasterio de la orden. Y entonces él físicamente lo copia de los monasterios Bernardo, pero con otros criterios, porque San Bernardo cree en el obra en labora, al que yo estaba muy acostumbrado por mis amistades gallegas con los cistercienses gallegos, y ahí están labrando la tierra como forma de espiritualidad, orando y labrando la tierra. En cambio, no creía San Bernardo mucho en la espiritualidad de la teología, que le daba miedo que supieran mucho de Dios pero le rezaran poco. En cambio, los premonstratenses creen en el conocimiento teológico y en la docencia y una serie de cosas, las cuales en algunos aspectos mejoran, para mi modo de ver, la teoría de las órdenes bernardas.
pero en cualquier caso todos parten de un manantial. Y aquí hay un manantial que incluso se multiplica en su curso, tiene nuevos aportes de agua. Ahí lo ven ustedes en esa serie de... Y el monasterio estaba totalmente destruido. Tan destruido que Castilla-León, la autonomía castellano-leonesa, lo catalogaba como monumento de interés arqueológico, no de interés artístico, y en el cual lo único que había obligatoriedad era de excavar hasta el máximo profundidad posible, incluso con destrucción de las capas superiores, como muchas veces ocurre, porque interesaba conocer la historia del monasterio. Y una vez todo desmantelado, lo poco que quedaba, pues se podía hacer un edificio moderno o incluso replantearse un edificio historicista. Estos querían que se pareciera lo más posible a lo que fue. Y eso, ya saben ustedes, está prohibidísimo. Pero yo, sin embargo, pues me pareció razonable en este caso y presenté mi proyecto y la Junta de Castilla-La Mancha lo aprobó porque coincidía, y por supuesto se ha hecho una excavación arqueológica tremenda, pero que nos ha permitido un conocimiento bastante importante del monumento. Y entonces y aquí han colaborado canteros, mamposteros, albañiles, yeseros, carpinteros, etcétera, todos los oficios de la construcción, y por lo tanto esto me ha sido muy útil para volver a tomar contacto. Y además hoy hay una ventaja, y es la permeabilidad en el espacio de los artistas de la construcción. O sea, que así como cuando yo empecé a trabajar era absolutamente imposible trabajar con un cantero gallego en Andalucía, pues ahora puedo trabajar en Cevica o Navero, que es este pueblo de Palencia, del Cerrato palentino. He podido trabajar con canteros, efectivamente, de Castilla la Vieja, y con otro equipo de canteros que está en la Roda de Albacete. Y el artista de la Roda de Albacete me ha hecho cosas en sitios absolutamente insólitos. O sea que ahora todo el transporte está fácil. Tenemos buenas autovías y eso nos permite tener unas enormes posibilidades. Y el carpintero es de Granada, el trabajo en Granada, y el brazo entero se ha hecho en Albacete y se ha llevado. Y luego se le ha integrado, más que se le han integrado las piezas auténticas que de alguna manera documentan y justifican el por qué el claustro es así y no de otra manera. Pasamos, tú pasas rápido. Bueno, ahí tienen ustedes el proyecto, más o menos el que se ha hecho, y que se deriva directamente de la planta y de las elevaciones. Y en algún caso, pues por supuesto, no tiene nada que ver lo que se ha hecho con lo que era. Ahí ven ustedes el montaje de las primeras piezas del claustro, que lo ven ustedes ahí montado casi en seco, y ahí ya lo ven completamente tal, y en él pues han ido incrustando las piezas auténticas que felizmente se conservaban. Y arriba hubo claustro alto, hacía falta por una serie de motivaciones funcionales del edificio, que es la sede de una fundación que es la fundación de las industrias Siros, que son unas industrias que fabrican en Aguilar de Campo galletas, y en toda Castilla-La Mancha tienen varias fábricas de galletas o similares, o pasta italiana, o mil de cosas más, productos alimenticios, y que han tenido un enorme interés en reconstruir el monumento. Ya sé que es un caso único e insólito, pero verán ustedes que es una buena experiencia para
poner otra vez en valor y en uso una serie de oficios completamente ya trasnochados y olvidados. Ahí ven ustedes algo sorprendente. Bueno, ven el arco triunfal del presbiterio en la diapositiva superior izquierda, y ahí ven cómo está creciendo el ábside. El ábside desde la cota, desde la primera fila de piedra. O sea que teníamos una vez limpio, quedó la planta limpísima con sus contrafuertes y su aparejo y todo. Y sobre eso ya pues hemos ido subiendo, creciendo, y ven ustedes que está en el arranque de la bóveda. Es muy poco lo que allí queda, pero ha quedado lo suficiente para que esa iglesia se haya podido reconstruir bastante, con bastante exactitud y rigor, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, ha salido, estaba caído al pie el rosetón que se abrió en la fachada sur para dar posteriormente luz y calor al interior de una iglesia que era enormemente oscura y frígida, y abren un rosetón que además es un rosetón traído de otro sitio y reorganizado allí abriendo un agujero circular que venga. Y aquí ven ustedes pues las cimbras de las bóvedas, que felizmente es muy curioso. El comprador de aquel edificio se dedicó a hacer picaduras para relleno de carreteras. Todos los caminos de Palencia del siglo XX y del XIX se han hecho con picaduras allí. Pero cuando había una piedra bonita se la quedaba, no la machacaba. Pero toda la piedra lisa la partía y la hacía picadura para relleno. También quedaron la mayor parte de las nervaturas de la bóveda. Y desde luego las claves. Las claves de la bóveda estaban todas, porque además las tenía guardaditas, almacenadas, porque era una cosa que lo guardaba él y para sus hijos, y eso no lo destruyó. Pasamos. Bueno, ahí tienen ustedes el ábside, y ahí tienen ustedes todo, estudiándolo bien, desde luego, queda bien. Por supuesto, hay que procurar hacerlo con gracia, que se distinga lo viejo de lo nuevo, pero sin grandes aspavientos y escándalos y como ven ustedes, ahí hay una labor de piedra muy interesante, y en la cual el cantero, que ya era un cantero de 40 y tantos años, y ha aprendido muchísimo, y ahí ven que hemos hecho una bóveda de rincón de claustro, el rincón donde está la puerta de acceso a la iglesia, entre el claustro y la iglesia, la puerta por donde por la noche, y ahí en uno de cuyos recovecos quedaba la plantita y parte del altar de la librería, ¿cómo se llama?, donde se guardan el armariolo, ¿no? Sí, el armariolo se ha podido reconstruir. Hemos puesto una puerta vieja que tiene el tamañito y un armarito para tener 30 libros o 20 libros. Y ven ustedes que había bóveda sexpartita en el primer tramo, siguiendo el modelo de las huelgas de Burgos. Por eso aquí no había nervio de espinazo. Muy interesante todo lo que es el proceso lógico de estudio del monumento como un cuerpo vivo que va cantando, porque el monumento siempre es más expresivo que los propios documentos. Se trataba de hacer una sede, y ahí está, es un edificio, como ven ustedes, construido muy completo, y aquí, bueno, luego vinieron los carpinteros. Hemos pasado de la cantería a los carpinteros. Ahí había el refectorio, estaba perfectamente definido en sus espacios, en sus ventanas, en una serie de cosas.
estaba todo hundido al pie. La excavación arqueológica ha sido eficacísima. Para los arqueólogos, para el conocimiento de etapas conventuales anteriores, incluso donde había un convento mixto de dueñas y de canónigos regulares de San Agustín, y luego cuando ya hay el momento en el que se separan los sexos en los monasterios y ya eso queda el monasterio masculino y se lleva a otro, o sea, dos monasterios que eran dúplices, que eran mixtos, uno se da a las dueñas, a las canonesas y otra a los... Bueno, ahí apareció finalmente, como ven ustedes, los restos de la sala capitular. Un lateral, era lo único que quedaba, que además estaba con una serie de piedras, muro de mampostería antepuesto, que yo nunca pensé que debajo iban a salir, y salió, ¿no?, como ven ustedes, los arranques de los arcos y la bancada, que está en una cota muy inferior a este salón. Pero como ya este salón iba a ser la biblioteca del monasterio, bueno, pues ha pasado como en tantos monasterios, de verdad, que la zona de la sala capitular y de la zona del calefactorio, pues se han utilizado para hacer la biblioteca en el 18, no digamos en los grandes monasterios del Rin, ¿no? O de Austria, ¿no?, o bávaros, que en unas bibliotecas sobre él. Pues aquí una biblioteca, pues fíjense ustedes, el techo, la inspiración era demasiado importante, porque era lo que se le antojó a los dueños de la casa. Bueno, y a mí no me pareció mal bien negárselo, no me pareció mal negárselo. Pues querían el techo de la Laurenciana de Florencia de Miguel Ángel, hecha a máquina, o sea, simplificado para que lo pudieran hacer a máquina, porque todo esto tenía que salir dentro de unos costes razonables. Ahí y el techo de la escalera claustral, que la escalera se le ha hecho una única modificación, que ha consistido en la escalera abría al claustro. Es una escalera del 16, no es del monasterio primitivo, pero se la ha vuelto hacia adentro con el fin de que sirva de elemento estanco y calefactable, porque todo este edificio tiene uso hoy, no monacal, pero sí un uso bastante intenso como lugar donde se dan conferencias, donde se dan convivencias, donde se dan seminarios como este. Si quisiéramos hacer este mismo seminario allí, pues tenemos espacios muy adecuados para poderlo realizar. O sea, como monasterio antiguo, es un edificio con una elasticidad de funcionamiento realmente sorprendente. Pasamos. Bueno, y eso tiene también su área habitable, ¿no? El área habitable, aquí sí que hay un invento absolutamente arbitrario, ¿no?, que es que en el lugar donde normalmente se solía colocar la enfermería con una galería generalmente como solana abierta al mediodía, pues en el lugar equivalente a la solana, y donde seguramente no hubo solana alguna, pues se ha puesto una solana para hacer un área habitable, que es donde viven los propietarios de la industria esta y fundadores de esta fundación que tiene bastante vida por delante, y ahí pues vemos que hay un magnífico armadura, y en eso yo hacía armadura ya desde que terminé la carrera, pero luego Noelia ha venido a explicarnos mejor que yo cómo se hace.
Yo tenía mi carpintería de los blancos y trataba de Alife en edición de Sevilla de 1718 y con eso me manejaba. Pero luego ha venido Enrique Nuero, que es compañero mío de curso y magnífico investigador, y cuando a él le tocó montar unos artesonados en Alhambra, le tomó cariño al tema y nos está ilustrando con una serie de libros y además incluso produciendo la armadura y produciendo gente que aprende a hacer armadura. Estos son impresionantes. Miren ustedes qué magnífica armadura. No estaba ahí. Pero aparte de eso, es que hay muchísimos en España que las hacen muy bien y hay demanda. O sea que yo he puesto algunas de estas. Miren ustedes, esta está puesta por mis manos en Los Ángeles, no de San Rafael, de Los Ángeles de California. Es una casa que tiene dos armaduritas, ¿no? Son un poquito bajas de altura, de apoyo, porque allí las ordenanzas municipales son, y más las de una urbanización de lujo, son mucho más exigentes, mucho más, y luego los copropietarios, si hay algo que se sale de la ordenanza, lo denuncian y lo tiran inexorablemente. Mi cliente se lo tiraban y lo volvía a hacer, y se lo volvía a tirar y pero algunas veces se rendían los otros copropietarios y otras veces se rendía él, pero siempre había alguien que acababa pidiendo. Estos mismos padres me hicieron esta armadura que es a la catalana, ¿no? Porque aquí se hace de todo, ¿eh? Y entonces la armadura, ustedes saben que en Cataluña la armadura que muere dice que no debe llamarse mudéjar, pero que es mudéjar. Lamentablemente, en eso es lo único que estamos en desacuerdo Enrique y yo, y nos queremos fraternalmente, es que yo digo mudéjar y él dice que no, que todo viene de la romanidad, pero hay un momento en el cual se produce una mutación y lo producen una serie de carpinteros cordobeses que están trabajando en Tlemcen para los almoravides. Pero los almoravides, en Marruecos no había nada. Y entonces quieren construir la gran mezquita de Tlemcen y se llevan artistas de Córdoba, entre otras cosas, porque el hijo y heredero del emir es el gobernador en España, concretamente con sede en Córdoba. Y lo mismo que hacen en Córdoba, el alminar de la mezquita mayor de Marrakech, de la Cutubía de Marrakech, pues hacen muchísimas cosas en Córdoba y se llevan a los carpinteros. Y allí hay pocas maderas de gran dimensión para hacer la teoría romana, que consiste en que cada módulo es un triángulo, dos pares y una tirante. Y el triángulo, con otras piezas internas que lo triangulan aún más, pues forma la armadura clásica, iniciada en época pitagórica en Grecia y pasada a la romanidad, llevada a la romanidad a luces mayores en las grandes basílicas romanas. El templo griego era pequeño de luces, pero la basílica romana vive de la teoría de la armadura. La armadura formada por una serie de tijeras, y cada tijera es un triángulo. Pero hay una unicidad par tirante. En cambio, esto lo que van a hacer es llevar todos los pares a dos tirantes largos, a dos durmientes largos, que se llaman estribos, porque es donde estriban todos los pares, y entonces se hacen pares muy pequeños, con una tornapunta central, que es el nudillo, y logran esta forma de artesa genérica, que es la armadura de par y nudillo a la española, y que solo existe en España, y dentro de España en áreas, en Andalucía por supuesto, en Toledo donde más, y en toda Castilla la Vieja y la Nueva, ¿no? En cambio, en Cataluña y Aragón
En Aragón también se utiliza, pero en Cataluña no. En Cataluña lo que se hacen es una serie de arcos apuntados o de medio punto que sostienen en su trazo los fórmulas de abajo. Ahí ven ustedes los arcos y encima una serie de vigas que van de arco perpiaño a arco perpiaño. Y entonces pues tenemos otra fórmula que es también preciosa y que es la de la capilla de Santa Águeda del Palacio Real de Barcelona, ¿no? Es una iglesia maravillosa, ¿no? Porque además la pintura del techo es fantástica. Pero en cambio en Aragón está la catedral de Teruel, que corresponde a la fórmula que nace, ya les digo a ustedes, en época almorávide, en Tremesén, y divulgan los almohades. Los almohades lo traen a la península. La mezquita mayor de Sevilla tuvo armaduras de este tipo y aquí se difundió. Y es curioso que dentro de un único reino, que es el reino común catalano-aragonés, en Aragón hay armaduras de par y nudillo y en Cataluña no las hay. Y en la propia Valencia son muy escasas. Y cuando el rey sabio conquista Granada, el rey de Granada, y tiene gente allí que necesita darle trabajo, pues los trae a hacer iglesias por el sur, y las iglesias de Almería y de la propia Granada hay de las dos clases, de los dos prototipos, el de arcos sucesivos con esos adintelados que ven abajo, y la otra que ven arriba. La que ven arriba, como es muy pequeña, no tiene tirantes sentados, sino tiene tirantes en los ángulos. Ven ustedes que eso lo rochaba y hace que luego surjan las armaduras estas rochavadas, incluso las octogonales, sobre base cuadrada que pasa ochavo, y ahí tienen ustedes el salón principal de esta casa, que tiene ahí una galería fantástica con una solana estupenda, abierta a un paisaje maravilloso realmente. Pero eso también hace lo que se les pida, ¿no? Esa es aquella es una armadura, un alfarje, un casetonado, alfarje casetonado, que está inspirado en los de Machuca del Palacio Carlos. Y iban a ser los del Palacio Carlos V, los que se hicieron en la Alhambra musulmana para adaptarla para cuando era la boda del emperador. El emperador está en Sevilla y hace mucho calor y se van a Granada y allí pues continúan su luna de miel, ¿no? Y eso son, pues miren ustedes, para que vean lo fácil que es todo esto de funcionamiento. Esa es un montaje en Bahrein. Y le hice una casa con un alfarje, este es el salón de estar de la derecha, y que no es copia de ninguno, que se pueden seguir haciendo, como ven ustedes, cosas como esta, y estos hacen mocárabes, toda la teoría de mocárabes. No sé si han metido la planta, no está la planta de la piña, de la esquina, porque eso es para una ochavada, las 4 esquinas son 4 bóvedas de mocárabe, 4 trompas de mocárabe. Pero también se hace en yeso. Yo ahora he trabajado, yo he tenido siempre buenos yeseros, porque era fundamental. Cuando yo llegué a la Alcázar de Sevilla, en Sevilla no había un yesero bueno, y había un chico que lo vi despejado, y entonces pues le enseñé y aprendió, ¿no? Y ha sido magnífico, y además es como un hermano, ¿no? En Cádiz he tenido que trabajar con uno que viene de un pueblo de la provincia de Sevilla, de Paradas. Y en Paradas ha hecho él para un
rico amigo suyo le ha hecho una lámpara. Y eso tiene sus defectos, evidentemente, porque el conocimiento, el dominio de la técnica no significa tener un gusto refinado, que también hay que tener para saber aplicar y utilizar todo esto. También me ha llevado cosas a Bahrein, ¿no? Y me ha hecho cosas para llevar, y los carteros han hecho chimeneas para llevar a Los Ángeles. No he tenido más que esas dos obras fuera de la península. Pero lo que sí digo es que todo esto es exportable. O sea, el otro día nos decía María Pía el año pasado, cuando estábamos en la reunión de selección de los premiados de estos maravillosos premios de nuestro amigo Drijau, que tiene una pasión juvenil, a pesar de su edad, por la buena arquitectura y por la arquitectura tradicional y clásica, no solo clásica, la nuestra, pues todo esto es anticlásico, como puede verse, pero a él le interesan las arquitecturas vernáculas y está también ahí León Sider, en fin. Tenemos unos amigos y constituimos todo un grupo muy homogéneo y que nos llevamos muy bien y que realmente están haciendo una labor en España que es complementaria de la del Estado y que unidos con la que hace el Estado puede llegar a hacer cosas muy importantes, ¿no? Pero ahí tienen ustedes cerámica que se hace en España directamente, esta Fátima, ahí tienen ustedes, esto es una cerámica que se hace en la Alpujarra. Y ha habido un maestro con sensibilidad, que es Donald Rey, nuestro premiado de hace un par de años. Bueno, pues tiene una discípula que hace estos aliclas tratados. Estos son unos baños árabes que ahora también se construyen en muchas ciudades españolas, y porque a la gente viene y no es propiamente árabe lo que le dan, pero sí lo disfrutan a su manera. No es exactamente el baño, el baño islámico de sudor, no, es otra cosa que se hace en albercas, pero el turista lo disfruta. Y la cerrajería, pues a mí ya no, yo no quiero hablar ya de más cosas porque no sé cómo hablamos de tiempo. Hablamos de tiempo, María Pía. Me estoy pasando. No, termino. El año pasado, cuando estábamos dando los premios, hubo un momento en que salió algo que yo dije, esto realmente, aunque está en esta, aquí agrupado con el hierro, ¿verdad? Pues es la escena, el espanto. Y dije, bueno, esto realmente no es, esto es una mezquita así, porque era el pavimento. Pero en las iglesias, cuando yo era niño, las iglesias de Andalucía estaban esteradas totalmente. Y dijo María Pía, ¿cómo que no es importante el espanto? El espanto es importantísimo. A mí me trajeron fritas de fuera de España, me llaman. Bueno, y había ahí un personaje que era muy bueno haciendo espanto y que yo lo había conocido el día antes, porque la propietaria de esto que hemos visto, pues me llevó a Sevilla porque quería que este estelero viera unas estelas que hay en el Palacio de las Dueñas, que lo hacían antiguamente unas monjas en Guadix, pero ya las monjas se han extinguido, ya no existen, y las han copiado maravillosamente. Realmente le dimos bien el premio al estelero aquel. Viene a darnos una conferencia pasado mañana. Ese estelero viene a dar la conferencia mañana. Pues nada, darles un abrazo. Yo he querido ir a verlos porque yo arreglo unas cosas para la Fundación Medinaceli, El Salvador de Úbeda, ¿no? Y esta vez he ido y digo, no, esta vez voy con tiempo, me levanto más temprano porque quería ir a ver lo que estaban haciendo, ¿no? Los esteleros. Ahí tenéis
un castro gallego, como el castro de Coaña, por ejemplo, que, como ven ustedes, eran chozos, todos agrupados dentro de unos recintos fortificados, y eran todas chozos circulares que tenían una cubierta, son las payosas del Cebreiro en Galicia. Yo arreglé con Ponja alguna payosa del Cebreiro, ¿verdad? Y bueno, y ahí hay una que han reconstruido como ven, dentro de unos arqueológicos. Ahí sí que se distingue perfectamente la paja de la que no tiene nada, o sea que no creo que engañe a nadie, pero es muy bonita la teoría de presentar un poco la imagen de cómo fue aquel poblado en sus orígenes. Bueno, muchas gracias.